Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Parlamento, donde repasamos la actualidad de la semana en la Cámara Regional. Se cierra el primer periodo de sesiones de la 10ª legislatura con la aprobación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año que viene. Y despedimos esta etapa con la última de las entrevistas a los portavoces parlamentarios. Cierra este turno Vidina Espino, portavoz del Grupo Mixto Ciudadanos. Lo que creemos es que hay que reclamar ese dinero al Estado y sobre todo evitar una subida de impuestos ante un escenario económico complicado. Lo que hay que hacer es todo lo contrario, ayudar a las familias, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas y no castigarlos con una subida de impuestos. Y con esta última votación, señorías, hemos terminado y por tanto queda aprobado. Lo acaban de escuchar, el Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado de forma definitiva el presupuesto autonómico para este próximo año 2020. Es el primer presupuesto del gobierno de coalición liderado por Ángel Víctor Torres. Unas cuentas que suman 9.569 millones de euros, un 8,75% más que las anteriores. El Gobierno de Canarias y el Parlamento rechazan cualquier pretensión de Marruecos de tocar las aguas canarias. Aunque mantienen la cautela, insisten en que la pretensión de Marruecos debe ser consensuada con el Gobierno de España. Vidina Espino Ramírez nació en Gran Canaria en diciembre de 1979. Nací en Las Palmas de Gran Canaria, aunque soy del municipio de Ingenio y en concreto pues me crié en la Pega del Burrero. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Pontificia de Salamanca, es profesora en la Universidad Fernando Pessoa de Canarias. Soy profesora de periodismo en televisión y lo que intento es, pues durante estos 20 años de profesión, lo que he aprendido, transmitirlo a los alumnos. Actualmente es portavoz del Grupo Mixto Ciudadanos en el Parlamento de Canarias. Empecé a colaborar con Ciudadanos en la parte de comunicación, que es mi especialidad, y ahí fue cuando los compañeros me animaron a dar el paso a presentarme a las elecciones y me apoyaron para que fuera la candidata a la presidencia del Gobierno de Canarias, y se lo tengo que agradecer a todos esos afiliados que me apoyaron y que me siguen apoyando día a día. Hace pocos meses que se estrenó en la política, aquí como portavoz del Grupo Mixto Ciudadanos. ¿Cómo decidió dar el salto a la política? Porque usted es comunicadora de toda la vida, periodista, directora de informativos, pero de repente decide hacer un cambio en su carrera y entrar en política. La verdad es que he estado durante 20 años trabajando como periodista y nunca imaginé que me fuera a dedicar a la política, pero no es tan diferente. Nosotros los periodistas lo que hacemos es contar lo que ocurre, denunciar en muchas ocasiones pues las cosas que funcionan mal en la sanidad, en la educación, en la dependencia, en las familias que necesitan ayuda. Durante tantos años he vivido esa realidad de Canarias, la he contado, que cuando tuve la oportunidad de comprometerme, de dar un pasito más allá, intentar no solo contarlo, sino intentar buscar soluciones a esos problemas, pues la verdad que me ilusionó y por eso decidí dar el paso y presentarme a unas elecciones, y en este caso con Ciudadanos, porque es un partido que realmente pues me despertó esa ilusión. Es un partido nuevo que representa regeneración en la política, que representa también que personas de la sociedad civil que nunca nos hemos dedicado a ello pues podamos también comprometernos políticamente. Nos da esa oportunidad que otros partidos políticos tampoco dan. Han pasado pocos meses, pero ha sido intenso, desde luego, este periodo en la política, con otras elecciones, unas elecciones autonómicas, unas elecciones generales en las que Ciudadanos ha cambiado su estatus, ha pasado de 57 diputados a 10 en el Congreso, y en el que pues su líder, Albert Rivera, hasta ese momento decidió dar un paso a un lado, porque decidió que no era el momento de seguir, que había que cambiar, y ahora Inés Arrimadas se postula como su nueva líder, ¿no? En marzo se va a producir ese cambio en la estructuración del partido. ¿Es Inés Arrimadas la solución o el cambio para que Ciudadanos se recupere políticamente?
Bueno, yo quiero poner en valor a Albert Rivera, en lo valiente que ha sido cuando en Cataluña defendía la Constitución, en un ambiente en el que eso pues era tirarte piedras, porque muy pocos partidos defendían la Constitución o la defienden como Ciudadanos en Cataluña. Fue muy valiente también en dar el paso a llevar el partido Ciudadanos a toda España y hacer que otras personas participáramos en este proyecto, y muy valiente también, y ha dado un ejemplo cuando anunció esa dimisión porque asumió el mal resultado electoral. En el caso de Inés Arrimadas, pues es una persona que siempre ha estado también al lado de Albert, es una persona igualmente valiente, que viene de la sociedad civil, que sabe lo que es trabajar fuera de la política, y nosotros es el partido que queremos construir de gente de la sociedad civil que viene a participar. Y en el caso de Inés, sí que es verdad que ella ha explicado también que quiere poner un nuevo rumbo, una nueva hoja de ruta en el partido, y sobre todo porque tenemos que recuperar la confianza de los ciudadanos que perdimos, porque yo creo que no supimos explicar bien que nosotros no éramos los responsables de que se repitieran las elecciones, que el responsable era Pedro Sánchez, y de hecho se ve cómo hizo el pacto que ya nosotros anunciamos, o quiere hacer el pacto con Podemos y con los independentistas, que era el que realmente quería hacer. O sea, que la responsabilidad no era de Ciudadanos ni de Albert Rivera, sino que era de Pedro Sánchez. ¿Y cuál va a ser su papel también a partir de marzo? Porque esa reestructuración se va a producir también, de abarcar a Canarias. ¿Cómo se ve o cómo le gustaría estar, cuál le gustaría que fuese su posición en el partido a partir del mes de marzo? Pues yo quiero seguir trabajando como estoy trabajando hasta ahora. Yo estoy muy centrada en el trabajo en el Parlamento. Somos 2 diputados frente a otros grupos que son 20 o 25 diputados. Tenemos muchísimo trabajo aquí, y si queremos conseguir cosas como por ejemplo esa deducción fiscal que hemos conseguido para las familias, que se amplíe pues la deducción por el gasto de material escolar, de comedor, de transporte, de refuerzo educativo, que lo hemos conseguido que se amplíe para más hijos, para ir consiguiendo esos granitos de arena difíciles de la oposición, pero para ir consiguiendo mejorar la vida de la gente hay que trabajar mucho en este Parlamento, y yo lo que quiero estar es centrada en tener la voz de Ciudadanos, el mensaje de Ciudadanos y el trabajo de Ciudadanos en el Parlamento. Bueno, esa es una de las 40 enmiendas que presenta Ciudadanos a esos presupuestos. Se la han admitido, aunque parcialmente, no de la manera que usted quizá hubiera nosotros éramos más ambiciosos en las medidas. Sí, claro, queríamos 100 euros por hijo, y lo que se ha conseguido que apruebe el Gobierno es 100 euros el primer hijo, como existía hasta ahora, y se amplía a 50 hijos o sea, 50 euros, perdón, para el resto de los hijos. Pues 2 hijos, 150 euros, 3 hijos serían 200 euros, y así sumando. Muchas de esas enmiendas van enfocadas o han ido enfocadas especialmente a la subida de impuestos. Ciudadanos no está de acuerdo con esa subida de impuestos, en la que insiste el Gobierno es necesaria. Nosotros consideramos que no es necesaria porque las cuentas tenemos superávit, vamos a acabar el año con 600 millones de euros de superávit que van a pagar deuda. Además estamos recaudando más que nunca con el IJIC, estamos en año de recaudación histórica, si no va a ser el primer año récord en recaudación, va a ser pues el segundo, y además queda muchísimo dinero de transferencias del Estado que venir a Canarias, con lo cual no es necesario subir los impuestos para mejorar la inversión en políticas sociales, en sanidad o en educación. Nosotros lo que creemos es que hay que reclamar ese dinero al Estado, y sobre todo evitar una subida de impuestos ante un escenario económico complicado. Lo que hay que hacer es todo lo contrario, ayudar a las familias, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, y no castigarlos con una subida de impuestos. Reclamar al Estado si definitivamente hay un gobierno, porque seguimos en la misma situación, ya se va a acabar el año. Y esta semana la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se reunía también con Pedro Sánchez. Seguimos en la misma situación, ellos no se van a abstener, ustedes no se van a abstener para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, y ya Pedro Sánchez ha dicho que va a seguir en la línea de que Esquerra Republicana y Unidas Podemos son su primera opción, ¿no?, para gobernar. Hay parte de ese dinero que no es necesario que exista nuevo gobierno, por ejemplo los 18 millones para pobreza o los 42 millones para el plan de infraestructuras educativas pueden venir a Canarias sin necesidad de que exista nuevo gobierno, pero bueno, lo deseable es que tengamos gobierno en este país, que no se tengan que repetir elecciones. Nosotros hemos presentado una vía, la vía de 221 diputados, la vía Arrimadas, que llegara a ese acuerdo entre PSOE, Ciudadanos y Partido Popular para evitar
unas terceras elecciones para evitar que la política económica esté en manos de Pablo Iglesias o que la política territorial dependa de los independentistas. Nosotros queremos evitar eso y llegar a un acuerdo de pactos de Estado, de 4 pactos de Estado para educación, para reforma de la ley electoral, también para que ese acuerdo sea entre constitucionalistas y estamos trabajando en esa línea y también, bueno, pues para hacer las reformas que necesita este país y, como digo, que el gobierno no dependa ni de independentistas ni de populistas en el caso de Podemos. Se lo pregunto a todos los portavoces, en su caso pues también lo voy a hacer. ¿Va a haber terceras elecciones? Nosotros estamos trabajando para evitar que se celebren unas terceras elecciones, por eso estamos dando esta solución de desbloqueo que esperamos que Pedro Sánchez pues se modere, se centre, recupere el sentido común y bueno, que vuelva a la centralidad. No tiene por qué hacer ese pacto que decía que le quitaba el sueño con Podemos, no tiene por qué ser el señor Pablo Iglesias nuestro presidente del gobierno, no tiene por qué pactar con los independentistas. Le estamos ofreciendo otra salida en base a acuerdos de Estado, hablar de educación, hablar de pensiones, hablar incluso de lucha contra el cambio climático, cuestiones que son muy necesarias para este país. Esperamos que Pedro Sánchez pues dé un paso hacia el centro, que deje esa radicalidad en la que se ha instalado en los últimos tiempos. Pues señora Espino, si le parece es la primera vez que usted nos visita en el programa Parlamento y me gustaría conocerla un poquito más en profundidad y que los espectadores también la conozcan, así que nos vamos a trasladar a otro punto de la Cámara Regional para conocerla un poquito más. Muy bien, vamos. Parece que llevamos poco tiempo de legislatura, pero en estos meses han pasado muchísimas cosas en el Parlamento, ha sido intenso y para usted supongo que también, porque aparte de la actividad política se viven muchas cosas, ¿no?, aquí en la Cámara. Bueno, para mí es especialmente intenso porque todo es nuevo. También porque al ser 2 diputados pues tenemos muchísimo trabajo, muchísimas comisiones y también pues nos ocurren muchísimas cosas, ¿no? En la comisión, por ejemplo, de Hacienda, ayer que votábamos los presupuestos, es complejo porque tienes que ir votando todas las enmiendas, son más de 800 enmiendas, cada una con su número, a veces no sabes bien de qué partidos son porque bien el número no se sabe, y sí que hubo una anécdota con el presidente que decía que eran del grupo nacionalista, pero parecía que decía que era socialista, y ahí se armó un poco de lío y yo también le pregunté al presidente, le dije, no entiendo, no sé ni lo que estoy votando, porque como no estoy votando a mí, no sé si estoy votando al nacionalista, al socialista, incluso el gobierno también comentaba que no sabían ni a quién estaban votando, ¿no? Pero son anécdotas y bueno, también sirve un poquito para destensar, ¿no? Sí, porque es verdad que a veces hay debates que son un poquito broncos o tenemos posiciones encontradas, pero hay otros momentos en el que tenemos anécdotas, o como lo que ocurrió en el Pleno, que se felicitó a Chano Franquis porque volvió después de su baja, también a otra diputada que había sido madre, y hasta yo recibí felicitación por su cumpleaños, que cumpleaños. Acaba de cumplir años, sí, el 10 de diciembre, ¿no? Sí, cumplí 40 años, casi como la Constitución. Y fue una sorpresa también que me felicitaran y hasta me dio bastante, yo creo que me puse hasta colorada y todo en el vídeo lo puede ver. Pero bueno, es un gesto también de los compañeros, es que la convivencia aquí es diaria, son muchas horas, ¿no? Es verdad, se pasa más tiempo aquí que en casa casi. Sí, y bueno, trabajas mucho con diputados de otros partidos, porque si quieres sacar propuestas adelante, pues tienes que consensuarlas con ellos, entonces hay días que tienes enfrentamiento porque hay cosas que no compartes, nosotros no queremos que se suban los impuestos, los grupos del gobierno lo quieren subir y tenemos muchísimas diferencias, pero luego también intentamos llegar a puntos en común y eso hay que negociarlo y tenemos que hablar mucho entre nosotros. Fuera de la vida parlamentaria hay otra vida, evidentemente, usted también tiene vida personal, tiene un niño de 6 años. Es difícil a veces compaginar la política con esa vida familiar y sobre todo para nosotras las mujeres, ¿no? Yo creo que cualquier profesión, seas padre, seas madre, es complicado conciliar la vida laboral y familiar, ¿no? Siempre tenemos la sensación de que le estamos restando de alguna manera horas o tiempo para pasar con nuestros hijos, y que yo intento aprovechar al máximo esos ratitos. Ahora, por ejemplo, mi hijo que tiene 6 años está aprendiendo a leer, entonces pues es una etapa muy bonita, leemos juntos, le encanta a todo el mundo la fantasía, a mí eso también me gusta mucho y compartimos muchas cosas, pero sin duda te queda
siempre se compensa el saber que estás haciendo una labor para ayudar a los ciudadanos, para ayudar a la gente. Y es un honor, es una responsabilidad ser diputado. Yo cuando entré aquí en esta Cámara los primeros días y todavía hoy, ¿no?, me siento muy afortunada y agradecida a todas esas personas que nos dieron su confianza, y ahora hay que trabajar mucho y no les podemos fallar. Poco tiempo para la familia y menos para uno mismo. Sé que practica el yoga, que le gusta el Bikram yoga, ¿no? Y es algo que ha tenido que dejar un pelín aparcado, pero es una de las cosas en las que le gusta dedicar el tiempo que le queda, ¿no? Sí, yo desde niña hice ballet clásico y ahora en la etapa adulta lo más parecido que he encontrado a estirarte y a sentir el cuerpo de esa manera es el yoga. Y practico cuando puedo, y mi profe siempre me riñe, Carolina del Toro, que también es periodista como nosotras, porque cuando falto a clase me riñe, porque es una disciplina que aparte es un beneficio enorme, ¿no?, para tu salud. Es yoga en una sala a 40 grados con una serie de posturas que se hacen y bueno, o sea, es duro, la verdad que estar ahí durante 90 minutos en esa clase es duro, pero el beneficio para tu cuerpo, para tu mente, pues es muy positivo. Bueno, usted es periodista, no ha dejado de serlo evidentemente, se ha dedicado muchos años a la comunicación y también se ha criado en una zona de la isla de Gran Canaria, en la playa del Burrero, me contaba, ¿no?, donde ahí ha vivido un poco su infancia antes de mudarse a Las Palmas y empezar un poco con la actividad profesional y la vida más seria, ¿no?, más de responsabilidades, ¿no? Sí, bueno, yo he sido periodista durante 20 años. Desde niña siempre tuve muy claro que quería ser periodista. Sigo, aunque ahora no trabajo en un medio de comunicación, me sigo considerando periodista, es mi profesión, y considero que la política no es una profesión, sino una dedicación, una vocación durante un tiempo. Y desde niña, pues en esa playa del Burrero, que fue donde me crié, ahí con ese viento que tenemos en esa zona de Gran Canaria, yo recuerdo que yo me ponía en la bicicleta y no hacía falta casi ni dar a los pedales porque ya ibas lanzada, ¿no?, con el viento que tenemos por allí, el mar, la salitre. Yo pues soy me gusta también la montaña, pero soy una persona muy de mar, muy de costa, de Gran Canaria. Pues Vidina Espino, gracias por atendernos, ha sido un placer poder charlar con usted en otro contexto que no fuera el Pleno del Parlamento y la actividad diaria, la actividad política. Nos vemos en los pasillos del Parlamento. A ustedes, y gracias por este programa que sirve para divulgar y hacer llegar a los ciudadanos pues el trabajo que hacemos aquí en la Cámara. Muchas gracias. Gracias. El Pleno del Parlamento ha aprobado el presupuesto autonómico para 2020. Las cuentas suman 9.569 millones de euros, un 8,75% más que en el anterior, y ha pasado por el trámite parlamentario sin cambios sustantivos. Y con esta última votación, señorías, hemos terminado y por tanto queda aprobado. Minutos antes de las 9 de la noche quedaba aprobado el primer presupuesto del gobierno cuatripartito, unas cuentas que persiguen, según sostiene el Ejecutivo, mejorar el estado del bienestar y los servicios públicos. Que tengamos un próximo año donde todas y todos los de esta Cámara tengamos el acierto para hacer de la sociedad canaria una ciudad más próspera, más feliz y con más futuro. Fue un debate en el que las posturas se conocían de antemano. Para la oposición es inconcebible que las cuentas recojan una subida de impuestos y consideran además que no se va a impulsar la economía. Los canarios tenemos que pagar este desgobierno y lo vamos a pagar con más impuestos. Vamos a pagar la factura a todos los canarios con esta ley de presupuesto. No mejoran la vida de nuestra gente, que no sirven para afrontar la desaceleración económica que nos viene, que no generan empleo, que abandonan a nuestros sectores productivos. Es el presupuesto que ustedes se vanaglorian, que es el más alto de la historia, el mejor en todos los sentidos de la historia, pero lo cierto es que es el más bajo para todas y cada una de las islas, y ahora saldrá más desequilibrado. Sin embargo, para la mayoría que forman los grupos que apoyan al gobierno, estas cuentas dan esperanza a quienes peor lo están pasando y fomentan servicios como la sanidad o la atención a la dependencia. Con un gran marcado carácter social, pero también comprometidos con la sostenibilidad, con la igualdad efectiva, el respeto a la diversidad. La inversión social crece un 6,1%, mientras que el presupuesto total de gasto no financiero lo hace un 2,7%. Esto denota sin duda el alto compromiso social de los presupuestos. El mejor, desde el punto de vista social, que se había presentado en esta Cámara en los últimos años.
al menos desde que yo tengo recuerdo. Y yo tengo recuerdo de los últimos 4 y algunos más que veía desde arriba. ¿Para qué vamos a presupuestar 80 millones por isla no capitalina, por ejemplo, si después resulta que ejecutan 10? Nosotros no lo vamos a tomar el pelo a la ciudadanía. A través de 200 enmiendas, las cuentas incluirán, por ejemplo, medidas de apoyo al colectivo LGTBI o a las familias con hijos en edad escolar. El presidente canario hizo una valoración de las cuentas de la comunidad autónoma. Torres las califica como unas cuentas sociales, solidarias y sostenibles que cumplen con las 2 emergencias que tiene ahora mismo Canarias, asegura, la climática y la social. Son las primeras cuentas de un gobierno progresista y que responde a nuestra agenda social. Son presupuestos sociales, sostenibles y solidarios, sacados de manera valiente para tener los recursos suficientes para responder a esa agenda social y subir un 12% las políticas para educación pública, sanidad pública, dependencia, prestación canaria de inserción, vivienda. Hemos tenido que reajustar gastos y tocar algunos tipos impositivos y lo hemos hecho, repito, en una época de debate electoral y de elecciones que creo que la ciudadanía canaria lo ha entendido. Antes de ese debate y de la aprobación de los presupuestos, el presidente se sometía a las preguntas de los grupos. Entre otras cosas, Ángel Víctor Torres hizo balance de estos primeros 6 meses de gobierno. El Gobierno asegura que trabaja para reducir las listas de espera porque el descenso de los últimos meses es insuficiente. Sabemos que desde que ustedes están en el Gobierno, las listas de espera han aumentado, la lista de espera quirúrgica, en 1.600 pacientes. Con respecto a la espera quirúrgica, que hemos descendido en este mes en 451 pacientes, lo que supone cerca de un 2% menos. El número de pacientes que esperan menos de 6 meses descendió en 212. En materia medioambiental apuestan por reproducir en La Gomera el ejemplo del hierro. El objetivo político, que es que la isla de La Gomera, al concluir esta legislatura, tenga el 100% renovable, va a ser una realidad. Con el ITC un convenio de más de 2 millones para poder tener una planta de almacenaje de energía fotovoltaica en la isla de La Gomera, porque las 2 grandes energías que deben suministrar a esa isla, porque cada isla tiene sus características, es la fotovoltaica y la eólica. Y quieren reconvertir los centros de internamiento. Las personas migrantes no son delincuentes. En coherencia con lo anterior, proponemos el cierre de los CIE y su sustitución progresiva por otro tipo de espacios de acogida en régimen abierto. Que tomemos las decisiones y que caminemos a espacios que sean absolutamente dignos de lo que es el acogimiento de algo que es un derecho humano. El presidente explica por qué se ha paralizado la ampliación del puerto de Agaete. Lo que queda claro con su intervención, señor Torres, es que van a tomar una decisión sin saber cuánto le va a costar a los canarios, y eso es lo importante. La jefatura del Servicio de Puertos Canarios, que emite un informe que concluye que no se cumplen los condicionantes, que eran 2 de declaración de impacto del año 2013. Este jueves Torres ha vuelto a pedir la abstención de los populares para la investidura de Sánchez. ¿De verdad usted cree que es posible llegar a acuerdos con los independentistas y los herederos de Batasuna dentro del actual marco constitucional? Señora Navarro, lo tiene fácil, dígalo hoy, absténganse. Fin del problema, absténganse. Háganselo mirar, señora Navarro, que usted está pactando con partidos como Vox. En este último pleno del año, el Gobierno hace balance de sus primeros 6 meses e insiste en la renta de ciudadanía como prioridad. Y nuestras prioridades siguen siendo exactamente las mismas: darle la vuelta a los datos de pobreza en Canarias, dignificar los servicios públicos y hacer de estas islas un territorio más sostenible. Una gestión que este Gobierno ha tenido con firmeza frente al Gobierno de España. Y pelearemos en el conjunto de Europa para que no se nos mengue 2021-2027 los fondos que vienen para las regiones ultraperiféricas. Hay un elemento que es absolutamente irrenunciable. Deben serlo todos los compromisos que se firmaron en el Pacto de las Flores, pero hay algunos que son de primer nivel y la renta de ciudadanía es uno de ellos. En el mes de abril, son nuestras previsiones, debemos tener todos los costes de acuerdo a las fases para saber exactamente qué debe abordar este Parlamento en una ley que se entregará en los meses posteriores para poder estar aprobada antes de que acabe el año 2020. Torres promete que el presupuesto de 2021 ya incluirá una partida específica para la renta de ciudadanía. Cautela en Canarias ante la decisión unilateral de Marruecos de ampliar su frontera marítima. Esta nueva delimitación del mar territorial afectaría a las aguas canarias.
La decisión de Marruecos de ampliar su frontera marítima establece una nueva delimitación de su mar territorial, de su zona económica exclusiva y de su plataforma continental. La expansión aprobada por ley amplía el espacio marítimo que comparte con España y alcanza el suroeste del archipiélago hasta la isla del Hierro, además de las aguas del Sáhara Occidental. En la zona se encuentran montes submarinos como los Tropic, ricos en recursos naturales. Un acto unilateral no deja de ser eso, una declaración de principios de lo que pretende un Estado, pero tendrá que ponerse de acuerdo con el otro. En el caso de que no lo consiga, entonces ya hay unos tribunales internacionales que serían los que entrarían a resolver el conflicto. Cuando hay dos costas opuestas, la regla, según el derecho internacional y la jurisprudencia del Tribunal de la Haya, es que se dividan por medio de una línea de equidistancia, salvo que concurran circunstancias especiales. Pero en el caso de Canarias y Marruecos, esas circunstancias no existen. En cualquier caso, la expansión marítima de Marruecos necesita el visto bueno de Naciones Unidas y ahí España puede presentar alegaciones. Sobre este asunto de los límites marítimos con Marruecos hay consenso en todo el arco parlamentario canario, con algunos matices, pero todos coinciden en estar al lado del gobierno español en la defensa de nuestras aguas. Está el gobierno de Canarias y el gobierno de España, ojo avisor para que eso no suceda, pero a priori creo que estamos siendo demasiado alarmistas para algo que aparece en un mapa de una empresa privada que ha trasladado al Parlamento marroquí y aquí estamos rasgándonos las vestiduras. Lo que nosotros pedimos es que España actúe de forma inmediata para salvaguardar los intereses de Canarias. No le veo ninguna viabilidad, eso sí, hay que estar muy atentos, hay que vigilar perfectamente esta cuestión. Y por supuesto se llegará donde haya que llegar, a todas las instancias que hagan falta. No deja de ser también una estrategia en lo geopolítico, una estrategia de ir consumando su posición sobre el territorio continental, el del Sáhara Occidental y ahora sobre sus aguas. El gobierno español se implique en exigirle respeto a la soberanía de las aguas canarias al gobierno marroquí. Vulnera el derecho internacional, vulnera los derechos legítimos de nuestro país y por tanto que haya diálogo y que también haya acuerdo. Tiene que haber un diálogo entre los dos países que debe ponerse en marcha esa comisión bilateral España-Marruecos para abordar este asunto. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, también ha sido contundente. Rechaza cualquier pretensión de Marruecos de tocar las aguas canarias. Aseguró que el gobierno de España tiene exactamente la misma posición. Torres anunció que todos los grupos parlamentarios le han mostrado su respaldo en este asunto y subrayó que el gobierno marroquí ha reconocido que su decisión está sometida a diálogo y acuerdo con España y que eso, al final, es lo más importante. El gobierno de Canarias y el Parlamento, porque así sé que me consta por todos los grupos políticos, con contundencia las aguas canarias no se tocan. Para tocarlas tiene que tener el visto bueno del gobierno de España. El gobierno de España opina exactamente igual que el gobierno de Canarias. Así que si hay una propuesta del gobierno marroquí que toca nuestras aguas, esta propuesta va a decaer, quedará sin efecto, no tendrá vigencia, morirá. El viceconsejero de Cultura, Juan Márquez, ha avanzado que esta área va a alcanzar el 1,5% del presupuesto de la comunidad autónoma, al considerar que es fundamental para el desarrollo de Canarias. El viceconsejero ha señalado que Radio Televisión Canaria es una herramienta importante para divulgar la cultura en las islas y ha adelantado la intención de poner en marcha un programa semanal que muestre no solo una agenda cultural, sino también contenido en materia de patrimonio, de artes escénicas o de música. Márquez también se pronunció sobre la próxima edición del Festival de Música de Canarias, que va a contar en 2020 con 49 conciertos y 85 actividades. Por un lado, el acceso, como decía, y por otro lado, la creación de nuevos públicos. Pero todo eso se tiene que hacer al mismo tiempo que elevamos el nivel de festival, lo volvemos a colocar en ese mapa de grandes festivales a nivel mundial y lo tenemos que hacer además con un presupuesto determinado. La consejera de Turismo, Yaisa Castilla, ha asegurado en comisión parlamentaria que el Gobierno destina 50.000 euros para acciones de marketing compartido con la compañía aérea Jet2. Esa ficha financiera está destinada para la promoción en la temporada de invierno. Recordemos que precisamente para ese periodo la aerolínea anunció un aumento de 168.000 plazas entre Reino Unido y Canarias tras la quiebra del turoperador británico Thomas Cook.
Ha sido a la parte de la temporada de invierno, que era la parte que principalmente pues más nos acuciaba en aquel momento. Obviamente el resto pues estamos todavía en negociaciones, así como con el resto de las aerolíneas, y sobre todo también teniendo en cuenta que el presupuesto para el año 2020 está todavía en fase de tramitación. Como no, también estamos pendientes de la transferencia de los 15 millones de euros del convenio derivado de la quiebra de Thomas Cook. Y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia frena las expectativas de AENA. El organismo ha rebajado las tasas aeroportuarias un 1,44%, casi 3 décimas de punto más de lo que proponía AENA. La consejera de Turismo también ha valorado esa reducción. La verdad que es una buena noticia que la Comisión Nacional del Mercado de Valores pues haga esa ampliación de tasas aeroportuarias. Lástima que tenga que venir a través de una obligación. Esperemos que esto sea un punto de inflexión y de partida para que AENA se replantee su política y tenga una mejor política de tasas, sobre todo fundamentalmente para el archipiélago canario, que buena falta que nos hace. El Parlamento ha distinguido a los mandos de la UME que participaron en las labores de extinción del incendio de Gran Canaria. Ya en el mes de septiembre se reconoció el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias a nivel del Estado, pero la Cámara ha querido otorgar esta distinción de manera específica a quienes coordinaron los trabajos tanto en el destacamento de los rodeos como en el de Gando. Durante su visita aprovecharon también para realizar un recorrido por el edificio. Desde el 10 de enero ya... El Parlamento cierra este primer periodo de sesiones con la aprobación de los presupuestos. El presidente quiso hacer también partícipes a todos los trabajadores de la Cámara de la felicitación navideña. 1, 2 y 3. ¡Feliz Navidad! Otra. Con esta felicitación, sus señorías se despiden hasta enero con un nuevo calendario de trabajo. El Parlamento interrumpe la actividad para retomarla después de las fiestas. Bueno, pues la actividad parlamentaria termina, se suspende y nosotros volveremos también el próximo año. Recuerden que pueden seguir ustedes informados en los Telenoticias, en nuestra web y también en las redes sociales. Que tengan ustedes una feliz entrada de año. Adiós.